Ahora, una vez que yo voy a tener entre las características de los triángulos rectángulos, nosotros vamos a tener la ley del seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Yo creo que eso también ya han debido avanzar. Dudas en esa parte para que continúe con cosas más difíciles, pueden opinar. Perdón. Leandro, ¿tienes alguna duda? Oh, por supuesto que sí, sí, recién me acabo de conectar. Ah, ya, de vos no es duda, luego vas a ver el video nomás. A ver, ¿de qué tienes dudas, Leandro? ¿De qué te has perdido? Tienes que copiar rápido además. Entonces yo creo que necesitaría una explicación de absolutamente todo, porque como le comento, acabo de entrar. Ya, tienes suerte de que... Bueno, gracias. Ya. A ver, triángulos rectángulos, ¿por qué se caracterizan? Porque siempre van a tener un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ahora hay dos Correcto. palabras que siempre significan también 90 grados. Si yo voy a decir ortogonal o yo voy a decir perpendicular, igual está hablando de 90 grados. Luego, tres características de los triángulos rectángulos. Tiene tres fórmulas solo para triángulos rectángulos. Estar tomando apuntes, ¿sí? No, esta parte tienen que tomar apuntes. Necesito ver sus cuadernos, esa partecita. Ok. Profe, perdón, una pregunta antes de que siga avanzando. ¿Con qué título lo vamos a registrar esto? A ver. Ahí ves. Ahí. Trigonometría, ok, excelente. No se preocupen, hoy día vamos a acabar 4 temas, tranquilos. Ya, continuaremos. Yo igual, este es mi cuaderno en limpio ya, así que yo igual estoy haciendo en limpio igual que todos. Ahora, la fórmula de los triángulos rectángulos, si yo voy a tener por ejemplo mi ángulo en esta parte, ya es suficiente triángulos rectángulos. Necesito ahora avanzar con ustedes triángulos oblicuángulos. A ver dónde está esto, lo vamos a acá. Leandro, ¿tú eres el presidente? ¿Quién es el presidente? Gabriela Justiniano, yo soy el vice. Ya, ¿está igual aquí Gabriela o no? No sé. Ya, hazme un favor, si alguien dice algo en el chat me avisa si es súper importante porque no puedo ver el chat ahorita. Ah, claro, no se preocupe, le aviso cualquier cosa. Sí, no está Gabriela. Ya, ni modo, lo estamos grabando el video y se lo vamos a enviar cuando pueda. Ya pues. Continuaremos. Triángulos, rectángulos, entonces solo esto necesito que se lo memoricen, nada más, facilitos. Pasaremos a los triángulos oblicuángulos. Triángulos oblicuángulos. Copiar, por favor, les voy a pedir luego que me envíen una fotito así. Ya van a tener su resumen. Triángulos oblicuángulos. ¿Por qué se caracterizan estos triángulos oblicuángulos? Porque siempre van a tener dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. Entonces, aquí vamos a poner, se caracterizan porque tienen... Dime. Eso lo que está escrito en las fórmulas de seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, Dime. ¿qué significan? Ya. Esto es cateto opuesto. Es mi cuaderno limpio. No. Claro. Y esta parte sería hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. El otro sería, ahí está Gabriela Justiniano, tu presidenta ya está aquí. Ya.
Cateto adyacente, este sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya, ustedes eso cópienselo, si no va a estar muy rayado esta parte. Estábamos diciendo, a ver, yo le voy a poner esto que sea L de Leandro, A, y esto que sea B. No importa los lados que van a tener, ¿sí? A ver, si yo quiero hallar el ángulo, bueno, si yo voy a decir seno del ángulo, mi cateto opuesto sería L o B. A ver, Bianca. ¿Perdón? Ya, a ver, si yo digo, a ver, aquí lo vamos a anotar ya, si quieren copiar. Seno de este ángulo, alfa, de este ejercicio. El cateto opuesto, ¿cuánto sería? ¿Qué símbolo? L. L sobre B. hipotenusa, chicoca. Sobre A. Ya, perfecto. Ya, eso es solo para ir, voy a ir preguntando uno por uno. Ustedes tranquilos nomás. Triángulos oblicuángulos. ¿Dudas por ahora? Leandro, ¿no tienes dudas? Por el momento no. Perfecto, muy bien. Decíamos que los triángulos oblicuángulos se caracterizan porque tienen dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. ¿Ya? Van a tener dos ángulos agudos y un ángulo obtuso. Es decir, ahorita voy a aclarar lo que es agudo. Esto es, yo lo voy a llamar beta, esto que sea alfa y esto que sea Leandro. No importa lo que sea, el símbolo no importa. Digo, los ángulos agudos, a veces ya no se ve, agudos. Los ángulos agudos siempre van a ser menores a 90 grados. ¿Ya? Si se ubican ustedes los ángulos alfa y Leandro son menores a 90 grados. Entonces, eso es un ángulo agudo y si hay dos ángulos agudos solo debe haber un ángulo obtuso. Denme un segundito esto. ¿Y qué significa ángulo obtuso? Obtuso es mayor a 90 grados. Perfecto. Ok, muchas gracias. Dame un segundito. Ya está, ahora sí está perfecto. Continuaremos entonces con el avance. Decíamos... ¿Por qué entran a última hora? Tardones. Ahora sí. Ya. Decíamos, ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados. Ya, ustedes si se fijan aquí, el ángulo beta es el que es mayor a 90 grados y el ángulo alfa y Leandro
es menor a 90 grados. Si ustedes ven este simbolito de aquí, quiere decir y ya. Eso en matemáticas lo vamos a ir bien. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas? Van a variar si yo voy a hablar de triángulos rectángulos o si yo voy a hablar de triángulos oblicuángulos. En triángulos rectángulos, las fórmulas que usamos son estas, ¿no? Seno, coseno, tangente, cateto opuesto y demás. Pero en los triángulos oblicuángulos se usan dos distintas fórmulas. Las dos distintas fórmulas que vamos a usar va a ser primero la ley de los cosenos. Ley de los cosenos. ¿Ya? La ley de los cosenos sirve para hallar lados. Perfecto. Entonces yo voy a decir, si yo tengo un triángulo oblicuángulo, de cualquier forma, no importa. Yo voy a tener, por ejemplo, un ángulo alfa. Yo voy a decir que esto valga 100. Voy a decir que esto valga 50. Y esto que valga 60 grados. Y esto que valga, a ver, 70 grados. Ya. Entonces, lo que yo quiero hallar es este lado que no conozco. ¿Sí? Para eso sirve. Yo quiero hallar ese lado. Yo voy a decir A va a ser igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, es decir, de los otros dos lados. Sí o sí, si yo quiero usar la ley de los cosenos, debo tener los lados, dos lados. Estos dos lados debo tener sí o sí. Entonces voy a decir A va a ser igual a los otros dos lados elevados al cuadrado, es decir, 100 y 50 elevados al cuadrado, menos el doble producto de estos mismos dos que están aquí. Los vuelves a multiplicar, 100 y 50. ¿Sí? Los vuelves a copiar por el coseno. Ahora, el coseno va a ser el ángulo que está al frente del lado que quiero hallar. Es decir, este es A, ese es el lado que quiero hallar. ¿Cuál es el ángulo que está al frente chocándole? El 70. 70. ¿Se entiende, no ve? Ahora, ¿cuál sería el A? Y profe, Dime. entonces, ¿cómo puedo determinar el ángulo que está opuesto? El ángulo opuesto, si no me equivoco, era el término, ¿no? ¿Listo? Sí, el 70. ¿Cómo puedo determinar que era 70 el ángulo opuesto a A? Ah, bueno, ya yo me he inventado, pero si quieres lo podemos hallar. Lo vamos a hallar. No, o sea, yo me refiero de que ¿cómo sé de que ese ángulo es el opuesto? Ah, ya. Ya, vas a hacer, mira, con Chubis te vamos a explicar. Vienes de aquí del A y es como si estuvieras yendo y es 70. Justo al 70 le está chocando. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, sí, esa era mi pregunta, profe. Muchas gracias. Perfecto. Ahora, a ver, vamos a ir preguntando. ¿Alguien ha preguntado algo? Me avisa. Ahora, el opuesto por ejemplo, del 50. ¿Qué ángulo sería el opuesto del 50? Tú vienes al 50 y... El 100. No. 60. 60. ¿Sí? 60. Mira, fíjate bien. Del 50 empiezas y tiene que ir a chocar directamente con el ángulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces así yo voy a hallar el ángulo opuesto respecto al lado. En este caso, respecto de A, su opuesto del ángulo sería 70. ¿Sí? Del 100 sería alfa. Y
y del 50 sería 60, su ángulo opuesto. Ya, luego vamos a ir viendo más ejercicios. Entonces, el ángulo profe, ¿y del 100 cuál sería? del 100 es alfa. Es opuesto. Y alfa, claro, y alfa no tiene grado. Es ahorita lo estamos poniendo como si fuera una letrita, digamos. No se sabe. Ah, ya, ok. Sí. Ya, letrita. ¿Qué ángulo nosotros vamos a poner entonces aquí? Siempre, si yo quiero hallar este lado, el ángulo tiene que ser exactamente el opuesto de ese lado. Entonces debo tener ese ángulo. Tengo ese ángulo y es 70. Perfecto. Ahora eso lo meto en la calculadora. Y el primero que lo escribe en el chat, le ponemos la parte del ser, decidir, no sé qué cosa, nos dan 10 puntos, ¿no? ¿Cuánto les sale? O sea, el resultado de esa... Escribirlo en el chat de tal y si está bien y eres el primero, te pongo 10 puntos. Tengo la lista ya, aquí ya está. Yo igual voy a calcular.